Veamos ahora cómo podemos convertir una instalación que está en modo core a el modo minimal, que sería el modo intermedio. Si ustedes recuerdan los videos anteriores, nosotros desde acá, para instalar una nueva característica, podemos ejecutar install Windows Feature y luego ponemos el nombre de la característica. Para pasar nosotros a minimal, lo que debemos hacer es instalar esta característica. Vamos a pegarla. Vamos a dar aquí clic derecho para copiar, clic derecho para pegar. Y si yo simplemente ejecuto este comando y él tuviera el payload o la carga en este momento disponible, la podría instalar sin que yo le especifique desde dónde va él a instalar esta característica. Pero como vemos aquí en Features on Demand que vimos anteriormente, este payload está removido. Quiere decir que los binarios no están en esta máquina y nos va a pedir una ubicación desde la cual va a extraer estos binarios. Recordando también, nosotros podemos indicar dentro del Install Windows Feature el parámetro source y especificarle si va a utilizar una ruta de un Windows Side by Side o un WinSXS o un archivo .wim. Nosotros, dentro de esta máquina virtual, que es el server core, tenemos mapeado el DVD de Windows Server 2012 R2 y dentro de este DVD están los binarios para nosotros poder instalar la característica. Recuerden que nosotros especificábamos entonces wim dos puntos para indicar que es un archivo .wim y estamos hablando de la unidad de dos puntos /sources /install.wim. Si abrimos, vamos a ver, por ejemplo, vamos a minimizar esto un segundo. Si vamos a el de dos puntos, vamos a darle dir. Dentro del D tenemos el sources, vamos a ir a la carpeta de sources y vamos a dar un dir install asterisco punto asterisco. Vemos que tenemos el install.wim y dentro de este install.wim también hablábamos que hay 4 índices. Si recuerdan, vamos a cargar otro PowerShell y vamos a decirle get Windows image menos image path y vamos a decirle de dos puntos sources, luego install.wim. Vemos que tenemos los 4 índices y nosotros debemos especificar en el comando de PowerShell que estamos ejecutando en este momento desde donde debe extraer los binarios de Graphical Management Tools and Infrastructure. ¿En cuál creen ustedes que debe estar? Nosotros estamos utilizando en este momento Server Core. Alguna persona, bueno, incluyéndome a mí, podría pensar que saque los binarios de la instalación de Server Standard Core. Sin embargo, recordemos que cuando vimos Features on Demand, dentro de esta imagen no están los binarios de esta característica, están removidos. La imagen que tiene los binarios es esta imagen, que es la versión que está con Windows Server 2012 R2 Server Standard. De hecho, esta es la versión que está con Full GUI. Si vamos a el Windows que tiene el GUI completo en este y abrimos un PowerShell, vamos a darle get Windows Feature y vamos a ponerle server GUI asterisco. Vamos a ver que acá está instalado y los binarios están dentro de esta imagen que se instaló con la imagen de Windows Server 2012 R2 estándar Full GUI. Quiere decir que nosotros en este server core debemos indicarle que use el índice 2 para que vaya a este archivo .wim al índice 2, busque la característica que deseamos instalar y la instale. Acá especificaríamos 2.2. Cuando yo presione Enter, él va a irse a la unidad D, va a ir al archivo install.wim, al índice 2, y va a tratar
de instalar esta característica. En teoría, esto debería funcionar. Vamos a darle Enter. En este momento está conectándose. Sin embargo, hay un detalle que no está muy bien documentado y que nos puede tomar por sorpresa. Si yo este Server Core lo acabo de instalar, puse el DVD, hice la instalación del Server Core y trato de agregar la característica tal como lo estamos haciendo aquí, esto va a funcionar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque él va a buscar la característica, la va a instalar y todo va a funcionar tal cual como debe funcionar. Sin embargo, si yo a este Server Core le instalo las actualizaciones al sistema operativo o le corro el Windows Update y trato de agregar la característica tal como lo estamos haciendo, va a fallar. ¿Por qué? Porque él tiene un sistema operativo que está mucho más actualizado que la imagen que está en este DVD dentro del install.wim. Estos archivos no están actualizados. Cuando él trata de extraer esa característica, da un error de versiones y no la puede instalar y nos va a tirar un error que dice que no pudo encontrar la característica. De hecho, ahorita voy a esperar a que nos dé el error para que veamos que este servidor no lo va a poder instalar. De hecho, vamos a asegurarnos que no lo haga o que no haga la instalación desde Windows Update y vamos a quitarle la conexión de red a esta máquina para que no descargue los archivos desde Windows Update. Vamos a pasarla al switch interno que no tiene conexión a internet. Ya en este momento esta máquina, cuando trate de agregar la característica, va a detectar que el install.wim está desactualizado, no va a poder conectarse con Windows Update, entonces nos va a presentar un error. La diferencia, vuelvo y les comento, si no han instalado actualizaciones en este Server Core y ejecutan este comando, sí les va a funcionar. Si ya instalaron actualizaciones en este Server Core y corren este comando, no les va a funcionar porque él va a tratar de extraer unas características que están desactualizadas dentro del DVD. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder instalar en ese caso las características? Una es simplemente dejar que lo instale desde Windows Update. Va a tardar un poco más mientras hace la instalación de la característica. La otra es que podríamos tomar, por ejemplo, un servidor que ya tenga actualizada la carpeta. Por ejemplo, si nos vamos a este DC, dentro de este controlador de dominio, que también están instaladas todas las actualizaciones, cuando se actualiza el sistema operativo, él también actualiza todos los componentes que estén dentro del side by side, que es el Windows side by side. Quiere decir que los payloads que estén en esta imagen o que estén en este servidor, así no estén instalados, se van a actualizar cuando yo ejecute un Windows Update. En este caso, acá dentro de este servidor, dentro de este Windows Side by Side, está el payload. Cuando yo ejecuto el Windows Update se va a actualizar y yo podría utilizar este Windows Side by Side como una fuente de instalación para los archivos. Por ejemplo, en esta máquina que está con Server Core, podría indicarle que use esa fuente. No puedo decirle que use la fuente // nombre del servidor $, Windows install win sxs. ¿Por qué? Porque cuando se está ejecutando el sistema operativo, esta carpeta de WinSXS tiene algunos archivos protegidos y no se va a poder instalar. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, en este caso que tengo una máquina virtual, podemos apagar esta máquina, apagar la máquina virtual y podemos mapear o conectar este disco VHD. Vamos a ver aquí en Settings. Este disco VHD podemos conectarlo como un disco adicional a la máquina que tiene Server Core, y cuando estamos agregando la característica le vamos a especificar que use la letra, por ejemplo, si fuera la E o la F, y aquí que utilice Win /Win SXS. Ahí sí va a poder instalar las características porque en esa carpeta están los features que están actualizados. Otra forma es que yo baje o apague la máquina, en este caso el server DC que tiene instalado,
que tiene actualizado el Windows Side by Side, la apague y extraer los contenidos de esa carpeta, montarlos a una carpeta de red y desde ahí ya sí podemos instalar las características en los demás servidores. Sin embargo, tenemos que mantener actualizada esta carpeta. En este momento la instalación se va a quedar aquí pegada en el 68% y en un momento nos va a presentar el error. Voy a pausar el video mientras presenta el error y cuando ya haya salido vamos a ver de qué manera podemos realizar la instalación de las características en un servidor que ya tiene las actualizaciones instaladas. Aquí podemos ver el error, nos dice Install Windows Feature. La solicitud para agregar o remover características en el servidor especificado falló. Nos muestra un link y el error que nos sale es el error 0x800F0906. El error 906 es que no pudo encontrar las características. A pesar de que nosotros le indicamos una fuente válida de la característica, ella no pudo encontrar la característica de la misma versión. Eso faltaría que lo agregaran en este error donde indique o por lo menos nos dé una idea de que hay un problema de las versiones y por eso no se está instalando. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer? Vamos a apagar en este momento la máquina que tiene el DC, es una máquina que tiene completamente actualizado la carpeta del Windows Side by Side. Vamos a apagar este servidor y vamos a conectarnos a ese disco duro. Vamos a esperar a que se apague. Vamos a conectarnos a ese disco duro. Bueno, ya está apagada. Vamos a copiar la ruta de donde se encuentra ese disco duro. No le vamos a hacer ningún cambio a ese disco duro, simplemente lo vamos a usar como una fuente. Por eso lo podemos dejar aquí conectado a esta máquina estando apagada y vamos a mapearla dentro del server core. Vamos a donde está la controladora SCSI y vamos a agregar un disco. Aquí esto lo podemos hacer con la máquina en ejecución, no hay ningún problema. Vamos a decirle que use el disco VHDX. Vamos a darle OK. Aquí estoy usando yo un disco VHDX y ese disco no tiene ningún snapshot, no tiene nada, es el disco tal cual. Si tenemos o usamos un disco que es un snapshot, tenemos que poner cuidado que podemos dañar la cadena del snapshot. Si tuviera snapshot la máquina, simplemente los podemos eliminar. Vamos a darle OK. Ya conectamos ese disco duro a la máquina virtual. Vamos a server core y vamos a cargar desde el server core. Como no tenemos nada para administrar los discos, carguemos la utilidad de diskpart para poder administrar y conectar este nuevo disco duro. Vamos a decirle list, esto sería disk, para ver los discos que tenemos. Tenemos en este momento el disco 0 que está en línea de 127 GB y tenemos el disco 1 que está offline de 127 GB. Este disco debemos ponerlo online para poder tener acceso desde el sistema operativo. Vamos a darle select disk 1. Perfecto, ahora nos dice que estamos trabajando en el disco 1. Si vuelvo a ejecutar list disk, va a salir que el disco 1 tiene un asterisco para indicarnos que es sobre el disco que estamos trabajando. Vamos a decirle, vamos a ver aquí help, para poner el disco en línea. Aquí tenemos online, vamos a decirle entonces online. Y nos dice que si queremos poner online debemos indicar si es disco o volumen. Vamos a decirle online disk. En este momento, como estamos trabajando en el disco 1, por eso no especifiqué cuál disco íbamos a poner en línea, simplemente le digo online disk. Él sabe que es el 1, dice diskpart successfully online the selected disk. Vamos a decirle list disk. Vemos que ya el disco está en línea. Vamos a darle ahora list vol y vamos a ver los volúmenes. Tenemos el volumen D, que es la unidad de DVD, tenemos el C, que es la partición del sistema operativo, y tenemos la partición E, que es donde está el otro sistema operativo que acabamos de montar. Quiere decir que vamos a ir a la unidad E, y bueno, de hecho desde aquí podemos decirle que nos vamos por ejemplo para el E. Vamos a darle CD Windows, CD WinSXS, dir, y aquí vemos toda la carpeta del Windows Side by Side de la máquina virtual que tiene
Windows Server 2012 R2 en modo GUI con todas las actualizaciones, y vamos a utilizar esta carpeta como fuente para poder agregar la característica. Vemos que la máquina sigue igual desconectada de la red. Ahora lo que vamos a decirle es que en vez de utilizar un WIM, vamos a decirle que la letra, ya se me olvidó, la letra E, vamos a decirle que desde la E, dos puntos, / Windows / Win SXS. SXS. Perfecto. Presionamos Enter y en este momento va a correr el mismo procedimiento. La única diferencia es que cuando ya trate de buscar las características dentro de esta carpeta, va a encontrar las versiones actualizadas y sí va a poder pasar de modo core a modo minimal, y vamos a tener que reiniciar el servidor, pero se va a realizar la instalación correctamente. Si quisiéramos nosotros tener estos archivos en una carpeta de red, también podríamos hacerlo. Simplemente hacemos el mismo procedimiento, montamos ese disco duro virtual en otra máquina y vamos a esa carpeta, copiamos todo lo que haya dentro del WinSXS, lo copiamos a otro servidor, lo compartimos por la red, y aquí cuando especifiquemos el source, vamos a decirle source / nombre del servidor / y el nombre de la carpeta donde tenemos los archivos del Windows Side by Side. Vamos a esperar a que termine esta configuración, que se instale la característica, y continuamos con el video. Aquí podemos ver que ya realizó la instalación de la característica y nos pide reiniciar el servidor. Sin embargo, vamos a apagarlo para remover el otro disco. Vamos a darle Stop Computer para apagar la máquina. Removemos el disco duro y luego la vamos a iniciar para verificar que ya estamos en modo minimal. Mientras tanto, vamos a ver el servidor que está en minimal. Este servidor yo no le he instalado las actualizaciones, quiere decir que puedo perfectamente agregar el rol de Server Graphical Shell utilizando como origen el archivo .wim, y no voy a tener el problema que tenía con la máquina que había actualizado anteriormente en Server Core. Ahora vamos a pasar entonces, mientras tanto, este servidor. Vamos a decirle install Windows Feature y vamos a especificar el nombre, que es Server GUI Shell. Copiamos, clic derecho, pegamos. Vamos a decirle source y la fuente va a ser igual el WIM d luego en sources install.wim y el índice es el número 2. Vamos a darle enter y veamos que en este caso sí se va a poder instalar exitosamente el rol de Server Graphical Shell, indicando como origen este archivo. Vamos a ver cómo va el otro servidor. Ya está apagado. Vamos a darle en settings, el disco duro del otro servidor vamos a removerlo y vamos a conectarnos y a iniciar la máquina. Acá nos indica que está configurando las características que instalamos y bueno, nos indica que no apaguemos la máquina. Vamos a esperar a que termine esto y vamos a iniciar sesión en el servidor una vez que haya configurado bien las características de la parte de minimal interface. Mientras tanto, vamos a ver cómo va el otro servidor. Vemos perfectamente que no nos dio ningún problema y nos está pidiendo reiniciar el servidor. Dice que se instaló perfectamente. Restart needed, yes. Vamos a darle restart computer. Vamos a darle enter. Y bueno, mientras tanto minimicemos. Vamos a ver cómo va el server core. Ya tenemos el prompt para poner el password. Vamos a poner la clave. Y vamos a verificar si en este momento nos abre el Server Manager. Efectivamente está cargando el Server Manager. Ya convertimos el servidor de Server Core a Minimal. Vemos acá que igual podemos cargar los MMCs. Bueno, el Event Viewer. Vamos a cargar, por ejemplo, el Performance Monitor. Ya nos va a funcionar como el otro servidor que
vimos anteriormente en que estaba en modo de minimal. Mientras tanto, vamos a ver el minimal. Todavía no ha reiniciado. Si vemos el procesador, bueno, está en el 4%. Vamos a esperar a que reinicie este servidor para verificar que sí se convirtió de modo minimal a modo full GUI. Muy bien, acaba de reiniciar el servidor que estaba con el server minimal. Vamos a poner la clave y vamos a verificar si ya estamos en modo full GUI. Aquí podemos ver que ya está cargando el Server Manager. Tenemos la barra de tareas. Obviamente ya tenemos el Internet Explorer y todas las características de un servidor en full GUI. Básicamente, ¿qué es lo importante que deben recordar ustedes para el examen? Deben recordar los 3 niveles que podemos tener de ejecución del sistema operativo: Server Core, Minimal y Full GUI. También deben recordar que, bueno, cuáles son las diferencias, que en el modo de Minimal tenemos acceso al Server Manager y tenemos acceso a las MMCs o a las consolas de Microsoft Management Console. Es posible que les hagan preguntas, que hay algún servidor que necesitan cargar un MMC y está en Server Core. Le preguntan o les dan dos opciones: si lo llevan a Full GUI o lo llevan a Minimal, que ejecute la tarea que requiera el mínimo de binarios que se deban instalar en el servidor. Como están pidiendo que debemos hacer algo con un MMC, es suficiente con que instalemos la característica de Minimal, que sería la característica de Server GUI Management Infrastructure, y con eso vamos a poder cargar el MMC sin ningún problema. A pesar de que si pasamos el servidor a Full GUI, también vamos a poder cargar el MMC sin problemas. Dependiendo, hay que ver la pregunta si nos dicen que es con los mínimos de binarios que pongamos en el servidor. También es importante que, bueno, vemos aquí Install Windows Feature, que podemos utilizar Install Windows Feature y especificamos el nombre. Veamos cuáles son las características. Get Windows Feature, que sería server-GUI asterisco. Que sepan la diferencia que es Server GUI Management Infrastructure y Server GUI Shell. Que sepan que Server GUI Management Infrastructure nos da los Microsoft Management Console, nos da el Server Manager, y el Graphical Shell obviamente nos da toda la parte gráfica del sistema operativo. No puedo tener un servidor con el Shell, pero sin el GUI Management Infrastructure. Este Server Graphical Shell depende de que tenga esta también instalada. Y bueno, que sepamos que si queremos convertir un servidor que está con el Full GUI a convertirlo a Server Core, simplemente le damos Remove Windows Feature y especificamos obviamente que vamos a remover Server Management and Infrastructure y que vamos a remover Server GUI Shell. Copiamos este comando y ya estaríamos convirtiendo este servidor que está con Full GUI a un servidor que está con solamente Server Core. Antes de terminar, quería comentar algo que me sucedió cuando estaba instalando esta máquina virtual con Server Core y le quise correr las actualizaciones. Le ejecuté desde aquí, es config. Luego me fui a Download and Install Updates, la opción 6. Hizo la descarga, la instalación. Cuando reinició la máquina dijo que había un problema y tuvo que hacer un rollback o echar para atrás la instalación de las actualizaciones. Investigando, me di cuenta que es un problema con uno de los updates, con la parte del Secure Boot. De hecho, eso lo tengo documentado en el blog de TutorMas. Por si les sucede, vamos a ir a tutormas.com y vamos a cargar el blog para que veamos de qué se trata. Este es el error que me estaba apareciendo. Vemos que, bueno, aquí comento que estaba haciendo unas máquinas virtuales y
cuando de una vez que se habían instalado las actualizaciones, me salía este error que no se pudo completar los updates, que está deshaciendo los cambios, no apague su computador, tuve que esperar un rato investigando. Bueno, aquí está aparentemente el artículo que hay un update que tiene el problema con el Secure Boot y la solución. Bueno, aquí están los pasos. Esto es para máquinas con generación 2, que las máquinas de generación 2 sí soportan Secure Boot. No, esto no es un problema para las máquinas de generación 1 porque no soportan Secure Boot. Lo que debemos hacer es apagar la máquina virtual, quitar este check de Enable Secure Boot y luego iniciar la máquina, instalar las actualizaciones. Cuando ya estén las actualizaciones ya instaladas en la máquina, que va a funcionar sin ningún problema, podemos volver a activar el Secure Boot si queremos tenerlo y ya tenemos la máquina con todas las actualizaciones. Simplemente para que lo tengan en cuenta, por si están instalando Server Core, le corren las actualizaciones y les empieza a dar este error y no instala las actualizaciones completamente. Bueno, vamos a continuar entonces con el próximo tema.